Qué alegría verlos. verlos. Todos estamos contentos de que podemos juntos alabar al Señor. Después de una semana donde hemos experimentado la bondad de Dios, el estar aquí ya es una evidencia de que el Señor ha sido bueno con nosotros. Te damos la bienvenida al servicio de adoración. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos, hermanos que están conectados desde otros países, desde acá de Estados Unidos también. Vamos a unirnos todos en esta mañana a alabar al Señor. Así que yo te invito a que me acompañes en esta oración. Amado Dios, gracias por traernos a tu casa, gracias por los hermanos que se conectan con nosotros a través de la plataforma Zoom. Gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas para juntos adorarte en espíritu y en verdad. Unimos nuestras voces, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para adorar al único digno de toda alabanza y adoración, exaltación, que eres tú, Señor. Queremos que recibas, Padre, esta adoración, que darte gracias por tu Espíritu Santo que está aquí entre nosotros, está en nuestras vidas, y gracias por lo que tú nos vas a hablar de hoy, Señor. De antemano te damos gracias. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Señor. Gracias por poner este cántico, estos cánticos en nuestras bocas. Te los vamos a cantar a ti, Señor. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para ti, Dios, toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Y mi ser en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, Señor. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz. Amo tu voz, aleluya. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Gracias, Señor. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Te alabamos con todo nuestro corazón, Señor. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios.
has sido bueno. Levante esa voz, dile al Señor. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. Dile una vez más, en mi vida. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. No hay mejor lugar, Señor, en tu presencia y cantarte de tu bondad. Amado hermano, yo quiero invitarte en este tiempo. El Señor está aquí con nosotros. Aquel que te ha ayudado, que te ha provisto para tus necesidades, aquel que te ha sostenido, aquel que te ha dado la fuerza cuando la has necesitado. Él está aquí. Yo te invito a que expreses oración de gratitud a nuestro Dios. Allí donde tú estás, allí en tu corazón, puedes también hacerlo en voz alta. El Señor está escuchando nuestras gratitud. Gracias, Señor. Señor Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Dios. Te pedimos, Padre, una porción de tu Espíritu Santo para cada uno de los presentes, de los que están conectados, Señor. Especialmente una porción para nuestro pastor, quien va a exponer tu palabra, Dios. Te pedimos, Señor, que llenes nuestros corazones de tu palabra para que podamos extender tu luz a donde tú quieres que vayamos, Señor, para tu gran comisión. Gracias, Padre, por este tiempo, por permitirnos congregarnos juntos, Señor, y guía a nuestro pastor para que el Espíritu Santo hable a través de él, Señor, y pueda llenar nuestros corazones ansiosos de ti. Te lo pedimos en tu poderoso nombre de Jesús. Amén. Buenos días, que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Que tu espíritu me guíe más allá de las barreras. Una niña, una jovencita, iba en un avión. Estaba sentada solita en el avión y de pronto, como sucede muchas veces cuando hemos estado ahí, comenzó una turbulencia muy fuerte. Y el avión comenzó a moverse y la niña tranquila. Y un pasajero la miraba y ella tranquila. Y entonces el pasajero, cuando se calmó, se acerca y le dice: oye, me llamó la atención que tú estabas tranquila cuando el avión se estaba moviendo mucho. Entonces ella le respondió: lo que pasa es que el piloto es mi papá. Entonces ella estaba confiada en que su papá, el piloto, tenía el control. Estaba segura que su papá la llevaría a un lugar seguro. Entonces la pregunta que yo hago: ¿y nosotros? ¿Confiamos completamente en Cristo en cualquier situación, sin importar cuál sea? Toda nuestra confianza, así como la niña estaba puesta en su papá, que era el piloto, toda nuestra confianza está puesta
en el Señor? Bueno, eso es lo que vamos a hablar un poquito en esta mañana. Quiero continuar con la serie Hay que mojarse los pies. Bíblicamente hablando, mojarse los pies significa que nosotros tenemos que dar el primer paso de fe. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, nosotros tenemos que dar ese primer paso. Y este pasaje del cual quiero hablar en esta mañana, yo sé que ustedes lo han leído en otras oportunidades e inclusive voy a repetir algunas cosas que hemos compartido en otras oportunidades. Es aquel pasaje cuando Pedro le pide al Señor que él pueda también caminar sobre las aguas. Pero hay algo que Pedro y nosotros a veces hacemos. Él se mojó los pies, pero no tenía fe en lo que estaba haciendo. Mojarse los pies y tener fe. Entonces vamos a estar en el Evangelio según Mateo, capítulo 14, y vamos a leer los versículos desde el 22 hasta el versículo 33. No lo voy a leer en este momento, pero vamos a ir poco a poco, en la medida que vamos enfocando el pasaje, vamos leyendo los diferentes pasajes. Mateo 14, 22 al 23, yo voy a estar hoy en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Mateo 14, 22 al 23. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque hemos podido adorarte a través de este tiempo de la música, de las canciones, que esas canciones también llevan un mensaje para aquel que está necesitado. Gracias por las personas que nos están mirando a través de las redes sociales. Oro muy especialmente en esta mañana por nuestra hermana Gladys, nuestra hermana Felisa, nuestra hermana Lucy, que están atravesando problemas de salud. Padre, toca su cuerpo, que ella pueda mejorar, la hija de la hermana Gladys, de este problema que está atravesando. Y oro también, Señor, por este tiempo cuando podemos compartir tu palabra. Gracias por ese privilegio que me regalas de ser el expositor en este día. Úsala, Padre amado, como solamente tú lo puedes hacer. Es una gran responsabilidad compartir de tu palabra, así que pido que todo lo que hable sea aquello que tú quieres que tu congregación y los que nos miran a través del internet escuchen. Para ti la honra y la gloria, Señor. Para nosotros el gozo de servirte. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, el contexto en este día de lo que quiero compartir está dentro de la propia porción que vamos a leer. Entonces, en los versículos 22 y 23, vemos el contexto de lo que sucedió luego. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Esta historia tiene lugar después de la alimentación de las 5,000 personas que el Señor hizo. Quizás uno de los milagros mayores, más grandes que el Señor hizo por esa cantidad de personas que pudieron ser alimentadas con tan poca cantidad de alimento. Una vez que termina esa gran reunión, el Señor entonces despide a la gente y le pide a los discípulos que vayan al otro lado del lago. Hay dos aspectos aquí que quiero compartir en este contexto porque aunque, como dije, lo he hecho en otras oportunidades, es importante recalcar con relación a ello. La primera es que Jesús ordena a los discípulos ir al otro lado y Él se queda. Él les ordena, ellos eran personas especializados en la pesca, sabían cómo tratar ese lago, así que el Señor les ordena que vayan a la otra orilla. Y ellos obedecieron. Aunque la versión de la Reina Valera actualizada del 2015 dice, y enseguida Jesús obligó
a sus discípulos. Debe ser que ellos no querían dejarlo a él, pero el Señor insistió y ellos se fueron. Lo segundo que vemos, ¿no?, es que un problema puede presentarse en cualquier manera, en cualquier momento, pero de eso voy a hablar un poquito más adelante. Lo otro es que Jesús subió al monte a orar. Dice que Él los envió y que Él subió a orar. Y entonces, a mí siempre me llama la atención cuando estoy leyendo estos pasajes, preparando, dice, bueno, ¿qué estaría orando el Señor? Porque obviamente la Biblia no nos señala qué estaba orando, nos dice que Él fue a orar. Pero yo me imagino que Él estaba orando porque la fe de los discípulos no falla. Que Él estaba orando para que ellos cumpliesen la misión que le había encomendado. Yo siempre digo que cuando nosotros lleguemos al cielo tendremos oportunidad de preguntarle muchas cosas al Señor, entre ellas ese Señor, ¿qué oraba cuando tú estabas hablando con tu Padre Celestial y los discípulos estaban yendo hacia el otro lado? Ellos estaban yendo hacia el otro lado y Él estaba orando. ¿No le parece que es reconfortante saber que Dios ora por sus discípulos? ¿No te parece interesante que Dios ora por ti y por mí? Que todavía hoy Él está intercediendo por nosotros. Él es nuestro intercesor delante del Padre. Él ora por ti y por mí a través de su Espíritu Santo. Y eso es lo que nos dice Romanos 8:26. Dice Romanos 8:26, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está orando por nosotros. El Espíritu de Dios está orando por nosotros. El Rey de Reyes y el Señor de Señores, el autor de la vida, está orando por ti y por mí. Mira qué privilegio tenemos nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Entonces, en el contexto, el Señor ordena a los discípulos que vayan a la otra orilla y mientras ellos van hacia allá, Él va a orar. Entonces aquí comenzamos en el pasaje a partir del verso 24. Yo quiero compartir 3 verdades que nosotros podemos pasar, que nos pueden suceder, aunque estemos en la voluntad de Dios. Vimos que los discípulos obedecieron la orden del Señor. Sin embargo, se presentó un problema. Número 1, los problemas llegan de manera inesperada. Los problemas llegan, ahí me faltó una N, de manera inesperada. Mientras tanto, dice el 24, los discípulos se encontraban en el problema. Mientras él estaba orando, los discípulos se encontraban en el problema, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Los discípulos estaban obedeciendo. Los discípulos estaban siguiendo una orden del Señor. Eso nos enseña que todos nosotros, a pesar de estar en la voluntad de Dios, podemos tener problemas. Vayan a la otra orilla, les digo, y ellos obedecieron. Y era algo que sucedía mucho en ese lago por la diferencia de la temperatura en el mar y de lo que venía del monte. Se formaban muchas tormentas repentinas. A esto se les apareció una tormenta, el huracán Nicole. Hoy tenemos la ventaja que nos dicen, mira, viene, prepárense, en 2 días está aquí, en 3 días, no, se desvió, entró por allá, pero en este tiempo nada. Eso venía de pronto y los agarró, como dice, en el medio del mar. Ellos no tenían un problema, ellos tenían 2 problemas.
El primero, estaban lejos de la orilla, porque Mateo nos dice, estaban lejos de la orilla. Eso quiere decir que el problema era, si es cerca de la orilla y comenzó la tempestad, no, nos regresamos. Pero entonces, si estaban lejos de la orilla, estaban lejos de esta orilla y lejos también de la otra orilla. En el medio del mar estaba la tormenta, grandes olas. Recuerden, ellos eran especialistas, conocían eso, eran pescadores, ellos tenían muchas habilidades, sin embargo, estaban bien preocupados. Un fuerte viento que anegaba la barca y luchaban contra grandes olas. El otro problema era que estaban solos y era de noche. No es lo mismo una tormenta de día que una tormenta de noche. De día uno ve las olas, pero de noche no ve nada. Siente que se lo llevan de aquí para allá, pero usted no ve absolutamente nada. ¿Cuál es la aplicación que nosotros podemos dar a este pasaje? A cualquiera de nosotros nos puede llegar una situación problemática en cualquier momento. No importa, repito, tercera vez, que usted esté en la voluntad de Dios. Puede ser un problema familiar, puede ser un problema en su trabajo, puede ser un problema en la escuela, puede ser un problema en lo económico, en la salud, en lo relacional. Muchísimas maneras de que nosotros podamos tener problemas y no podemos escapar de esos problemas. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos en Venezuela, íbamos a la iglesia Primera Bautista de San Antonio de los Altos, Estado Miranda. Y comenzó en aquel tiempo el evangelismo explosivo, una manera de predicar el evangelio. Entonces el pastor escogió un grupo de personas, entre eso tuve la oportunidad de hacer un curso para conocer cómo se podía o cómo se hace evangelismo explosivo. Bueno, los hermanos de la iglesia entonces el pastor le recomendó que abrieran sus casas, que invitaran personas y nosotros íbamos en las noches a compartir el evangelio. Había una hermana, ella era concejal ahí en la ciudad donde estamos, una persona activa, tú sabes cómo son los concejales, buena, le gustaba hablar, una persona involucrada. Claro, cuando llegamos a su casa había una buena cantidad de personas. Pero entonces ella hace la presentación y dice, bueno, aquí está el pastor y los diáconos, yo era diácono de la iglesia, Rafael y el diácono, creo que era el hermano Manolo, y ellos vienen a plantearle a ustedes algo que le va a solucionar todos sus problemas. Bueno, el pastor pasó la mitad de la intervención aclarando que nosotros no veníamos a resolver ningún problema, que nosotros veníamos a presentar a Cristo. Porque el hecho que nosotros estemos en Cristo no significa que nosotros no tenemos problemas. Nosotros, igual que cualquier persona, tenemos problemas. No es ninguna garantía que nosotros nos vamos a librar de las situaciones problemáticas, pero hay algo que sí tenemos. Nosotros tenemos la ayuda de Dios. Y una vez que se resuelve ese problema, como vamos a ver más adelante, nos va a ayudar a aumentar nuestra fe en Cristo. La Biblia nos enseña a nosotros en Romanos 8:28. ¿Recuerdan? Que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, el primer punto, se ha presentado un gran problema. Una tormenta. Jesús está orando. Y ahí los pobres discípulos luchando, sacando agua de la barca para que no se le hundiera, luchando contra lo que estaba pasando. Nosotros luchando contra una situación problemática en nuestra familia, cualquiera que ella sea. ¿Cuál es el segundo punto? Que lo he planteado en otras oportunidades, pero es necesario hacerlo aquí también. Jesús siempre llega a tiempo. Él no llega ni antes ni llega después. Él llega en el momento que se necesita. Los versículos 25 al 27.
A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el agua, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Cuando el problema estaba en su peor momento, llegó el Señor. Cuando tu problema está que tú crees que ya no hay salida, que tú crees que todos los recursos se acabaron, llega el Señor para darnos ánimo y para ayudarnos. Lo que parecía imposible de manejar, en ese momento llegó el Señor. Nos dice el pasaje que eran las 3 de la mañana. Si anteriormente, cuando hablamos del contexto, fue la alimentación de los 5,000 y el Señor los despidió, y en ese tiempo no existía luz eléctrica, entonces el Señor los despedía antes de que oscureciera. Por eso le dijo a los discípulos, le dijeron al Señor: Señor, dile a esta gente que se retire, que Él estaba compartiendo a ellos. Ya la hora es avanzada y tienen que comer. Y el Señor le dijo: bueno, denles ustedes que comer y ustedes conocen la historia. Entonces, si el Señor los mandó a su casa, vamos a decir, a las 6 de la tarde, cuando ya el sol estaba oscureciendo, o quizás antes, y luego Él se fue a orar, y eran las 3 de la mañana, quiere decir que estos discípulos habían pasado un buen tiempo luchando contra esas olas y contra ese mal tiempo. ¿Qué nos enseña eso? Eso nos enseña que si tú tienes tiempo luchando con un problema y ese problema no ha llegado aún a resolverte, el Señor dice: sigue adelante, que en su momento Jesús llegará. No abandones, sigue orando, sigue compartiendo, sigue insistiendo delante del Señor, como la mujer que iba y molestaba al juez, que aunque era injusto, de tanto que me lo molestó, él tuvo que dar un resultado. Sigue insistiendo. No importa el tiempo, no importa los años, los días, los meses, las semanas que tiene, Él va a llegar en el momento justo. Él no nos va a dejar solos, como no dejó solo a sus discípulos. Entonces el 26, y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían: un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Yo decía dentro de mí cuando estaba leyendo esto: wow. Este hombre acaba de hacer un milagro aquí. Lo vieron. Se asustaron cuando lo vieron y gritaron: un fantasma. No le reconocieron a pesar de Jesús haber pasado tiempo con ellos. Muchas veces el miedo nos pone ciegos. Cuando tenemos miedo nos ponemos ciegos. Nos hace perder la perspectiva correcta, y eso fue lo que pasó con ellos. Estaban asustados porque ya nos ahogamos. Y cuando vieron a alguien caminando sobre las aguas, un fantasma, no reconocieron al Señor. Pero Dios a nosotros nos ha dado espíritu de poder. Él no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía. Y Pablo en su carta a 2 Timoteo, en el capítulo 1, verso 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Confiar que en el momento justo Jesús llegará y reconocerlo, reconocer su voz. De eso voy a hablar un poquito más adelante. Pero enseguida Jesús les dijo en el 27: tengan ánimo, yo soy, no teman. Dice: soy yo, pero yo lo invertí, yo soy, porque yo soy es el nombre del Señor. ¿Recuerda? Y si yo llego y le digo a ellos: ¿quién me mandó? Yo soy el que soy. Yo soy te mandó.
Bueno, el Señor le está diciendo, yo soy. Yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones. Yo soy tu torre fuerte. Yo soy tu libertador. Yo soy tu salvador. Él te puede, nos puede sacar de cualquier tribulación, de cualquier problema, de cualquier angustia que nosotros estemos viviendo. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama profundamente. El Salmo 18:2 dice: el Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. La pregunta que yo me hago es, ¿nosotros reconocemos la voz de Dios? Nosotros sabemos cuando Dios nos está hablando, cuando nos dice, no temas, yo estoy contigo. Es importante que nosotros aprendamos a reconocer cuando el Señor nos habla. Y sobre todo cuando su hablar hacia nosotros es darnos ánimo para que nosotros podamos soportar la prueba que estamos pasando. Y el tercer punto dice, dar el primer paso requiere de una fe incondicional. Dar el primer paso requiere de una fe incondicional. Versículos 28 al 31. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Esta es la porción clave de mojarse los pies. Para mojarse los pies hace falta una fe condicional. Aquí hay algo que aprendí. Yo siempre había pensado y había escuchado mensajes y había leído comentarios de que Pedro comenzó a perder fe cuando él estaba en el agua. Y me puse a leer con detenimiento lo que dice el pasaje, porque dice, Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Él no creía que era Jesús. Él, como buen judío, quería muéstrame que eres tú, dame una señal de que eres tú. Pues los judíos son los que les gusta, la señal. Dame una señal. No, la única señal que le voy a dar, le digo, Señor, que como Jonás voy a pasar 3 días en la sepultura y el tercer día voy a resucitar. Esa es la única que van a ver. Ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. En mi entender, aquí comenzó a fallar la fe de Pedro. Cuando él dijo, ¿realmente eres tú? Yo tenía esta ilustración, la voy a poner. Yo estoy en mi casa sentado, mirando, ¿qué será ahora? El Mundial de Fútbol, porque ya el Madrid no juega más hasta diciembre. Entonces estoy viendo ahí el Mundial de Fútbol. Y está lloviendo. Y entonces llega Yadira, ábreme la puerta. ¿Y quién eres tú? Si no cantas, no te hablo. Yo tengo que reconocer la voz de ella. Pero como no creo que es ella, y bueno, cántame algo, porque si canta, yo le he dicho que es la única persona que se para a las 5 de la mañana y cantando. Entonces, si canta, eres tú. Entonces cantó y entonces le abrió la puerta. Entonces, Pedro no tenía fe, no creía. Si eres tú, muéstrame la señal de que yo pueda caminar
sobre las aguas. Él no creyó que fuera Cristo y como buen judío necesitaba una señal. Pedro no le creyó a Cristo y ahí comenzó el problema. Sin embargo, el Señor le dice, sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Hay algo que los teólogos conocen como la voluntad permisiva de Dios. Muchas veces Dios nos permite hacer cosas para que aprendamos que lo que nosotros estamos haciendo está mal y nos vamos a dar contra la pared. Y eso fue lo que Jesús hizo a mí entender. Ok, tú quieres ver si tú tienes fe. Ok, ven, baja y camina. ¿Tú quieres caminar? Ven, baja y camina sobre el agua. Pedro se mojó los pies, porque cuando tocó el agua, él se mojó los pies. Pero no tenía fe, porque para mojarse los pies hace falta una fe incondicional y Pedro no la tenía. Entonces la pregunta que yo te hago a ti que me miras y a los que estamos aquí, ¿tenemos nosotros esa fe en Cristo? Que cuando damos el primer paso lo estamos dando en plena confianza de que el Señor va a estar con nosotros. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero aquí viene la otra falta de fe de Pedro. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Y aquí sí viene lo que nosotros hemos aprendido. Pedro se fijó más en la circunstancia, porque dice que cuando vio el fuerte viento y las olas, comenzó a hundirse y quitó la mirada del autor de la vida, del Señor de señores, del Rey de reyes. Se fijó más en lo que estaba pasando que quién lo podía salvar. Cuando nosotros nos alejamos de Cristo, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en otras cosas y no en Cristo, nos comenzamos a hundir. Cuando nosotros ponemos la confianza en otras cosas que no son Cristo, nos comenzamos a hundir. Comienzan los problemas, comienzan las situaciones difíciles. Pero al igual que Pedro, nosotros podemos decir, Señor, sálvanos. Y yo te aseguro, porque yo se lo he pedido, que Él lo va a hacer. Él nos va a salvar. De inmediato extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo. ¿Por qué dudaste? Mire, hermano, no importa el error, escúchame bien, no importa lo que tú hayas hecho. No importa, aún siendo cristiano y has cometido error, no importa. Jesús te extiende la mano. Solamente tienes que arrepentirte y decirle, Señor, sácame de esta, sálvame. Y dice, Jesús extendió la mano y sí le dio su reconfortadita a Pedro. ¿Por qué dudaste? Tú no acabas de ver que yo alimenté a 5,000 personas. Tú no acabas de ver que yo fui a una fiesta y el agua la convertí en vino. Tú no has visto que he levantado a los paralíticos, ojalá, que a los sordos hago escuchar. ¿Tú no lo has visto? Yo se lo he pedido 3 veces, bástate mi gracia, me dijo. Así que tranquilo. Solo, esposa, háblame más duro, más nada. Él habían visto
él, Pedro, específicamente, él, siempre el atrevido, porque en realidad él fue el que se atrevió a decirle, ninguno dijo, mándeme a caminar en las aguas, los otros sacaron tranquilito en la barca. Eso va a favor de Pedro. Pero ¿por qué dudaste? La duda es falta de fe. ¿Verdad? Si yo me voy a sentar en esa silla y dudo, oye, ¿será que Ramón no la arregló? Esa silla estaba mal. Eso es falta de fe. Pues yo no tengo fe que esa silla me va a aguantar. Pero si yo voy y me siento, es porque yo confío que esa silla me va a aguantar, y entonces eso es fe en esa silla. Nosotros tenemos fe en Dios, entonces nosotros no podemos dudar de Dios. Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. La conclusión de este mensaje está en esta porción, los versículos 32 y 33. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios?, exclamaron. Un problema se puede presentar en cualquier momento. No importa. Jesús siempre llegará a tiempo para darnos la salida. Cuando subieron de nuevo a la barca, se acabó el problema. El problema de ellos, recuerden, era el viento. Luchando contra ese viento, el viento se detuvo. Y aquí está la frase del día de hoy. Con Jesús en nuestra barca, siempre llegaremos a puerto seguro. Con Jesús en nuestra barca, siempre llegaremos a puerto seguro. Dice que entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios?, exclamaron. Esta prueba que se estaba presentando, que se presentó y que el Señor resolvió, aumentó la fe de los discípulos en el Señor y reconocieron que Él es el Hijo de Dios. Esa prueba por la cual tú estás pasando, esa prueba que el Señor ha enviado en tu vida, para tu vida, es para darte fe, para darte mayor confianza en Él, porque cuando esa prueba se resuelva, tú vas a confiar más en el Señor. Hay que mojarse los pies, pero con fe, con una fe incondicional, sin dudar, poniendo nuestra mirada en Él. Ayer, en la tarde, cuando íbamos a cuidar a Serena, mi esposa siempre me hace preguntas difíciles. Entonces me preguntó ayer, me dijo, ¿dónde tú crees que el Señor te ha dicho que tienes que mojarte los pies? ¿Qué área de tu vida tú tienes que dar un paso de fe, confiando que el Señor te va a ayudar? Y le voy a hacer el resto, no pude contestar. Después pensé y dije, sí hay una, yo quiero ser pastor a tiempo completo. Renunciar a todo, dar el paso de fe, Señor, tú me vas a ayudar. Ser fuera, ser autoridad, la iglesia. Y yo te hago la misma pregunta. ¿Cuál paso de fe tú tienes que dar para mojarte los pies? ¿Cuál es el paso de fe que Dios te ha dicho? Juan, Lili, Yari, Rafael, Richard, Javier, la familia García, la familia Millán, todos nosotros, todos y cada uno de nosotros, Elmira, la hermana Sana, todos los que estamos aquí, Mariel, Luis, todos nosotros, mi hermano. ¿Cuál es el paso que yo tengo que dar para mojarme los pies con una fe incondicional? Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra.
Gracias, Señor, porque eres un Dios que nunca abandonas a tus hijos, que siempre llegas en el momento cuando más lo necesitas. Gracias, Padre amado, porque nos has demostrado en muchísimas oportunidades el cuidado que tú tienes para nosotros, aún en las cosas pequeñas. A veces no consideramos el hecho de habernos despertado, de estar aquí reunidos en esta mañana. El hecho de que has provisto para nuestro desayuno, para nuestro almuerzo, para nuestra cena. Nos has dado la salud para poder estar aquí reunidos todos y cada uno. Sí tenemos problemas. Confesamos delante de ti que hay problemas que nosotros tenemos que resolver, son cosas que aparentemente no tienen solución, pero tú sí la tienes, Señor, y entonces nosotros tenemos que dar ese paso de fe. Gracias, Padre amado, porque has demostrado ser lo que dice tu palabra, un Dios que cuida de nosotros todos los días de nuestra vida, que cada día podemos ver de tu amor, de tu misericordia y de tu bondad. Gracias, Padre, por esa bendición que nos has regalado. Como iglesia tenemos que dar también pasos de fe, mojarnos los pies, más agresivos ser en el discipulado, más agresivos ser en el evangelismo, para que otros puedan escuchar lo que nosotros una vez escuchamos y que hoy podemos disfrutar, como es de la vida eterna que tú nos has regalado. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos en esta mañana. Queremos también honrar al Señor a través de los diezmos y la ofrenda. Y hemos depositado el plato de las ofrendas acá. Y yo quiero leerte lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Dice así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Este es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto. Aquí Pablo les está instruyendo, ¿verdad?, a los creyentes que presenten sus ofrendas al Señor con regularidad, porque dice cada primer día de la semana. Además, en proporción a lo que cada quien haya recibido. Y el Señor dice que lo hagamos con un corazón alegre. Así que es un tiempo de adoración, que pases al frente y deposites la ofrenda al Señor, dándole gracias a Dios por su provisión. Le voy a pedir a Moncho que nos dirija en oración, dándole gracias por las ofrendas.
Amado Padre Celestial, te agradecemos hoy, Señor, este tiempo que nos ha permitido pasar, sabiendo que tu presencia, Señor, ha estado en este lugar y que nuestras alabanzas y la predicación de tu palabra, Señor, haya honrado tu nombre. Y tú te sientas, Señor, glorificado porque eres el único Dios en quien nosotros hemos puesto nuestra confianza y nuestra seguridad. Ayúdanos, Señor, a ejercitar nuestra fe, porque es importante en este tiempo de problemas y dificultades, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Dios. Te damos gracias, Señor, por esta ofrenda que ha venido, Señor, al altar en esta mañana. Bendícela, Señor, y que ella pueda servir para hacer, Señor, lo que tú has provisto para nosotros y cubrir las necesidades de la obra en este lugar. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te oramos, Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Ponte de pie, amado hermano. Mira, qué lindo verte nuevamente. Este miércoles nos vamos a reunir vía Zoom. Nuestra hermana Maribel va a llevar el estudio bíblico. Hermano, aparta 23 de diciembre, viernes 23 de diciembre, nuestro programa de Navidad. Así que es muy importante que anotemos esa fecha y que invitemos a nuestra familia, todo, que esto esté lleno, así como Moncho puso las sillas tan chéveres, así vamos a estar todos juntos acá 23 de diciembre. Amén. Nuestra vida, llévanos con tu paz y bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amamos. Gracias, hermanos, los que están conectados. Y bueno, que tengamos una semana de victoria en Cristo. Amén.